Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Es un gusto saludarlos. Esta vez les traigo la historia de los masones, meta, finalidad y alcances en el mundo. Es un video que hice hace aproximadamente 2 años, se lo subo ahora. Prácticamente no ha cambiado mucho su finalidad, sus metas y lo que estas personas tratan de hacer en el mundo. Así es que los dejo con el video, lo platicamos al final. Muchas gracias. Tu canal. En busca de respuestas. Presenta. La masonería vista. Presenta. La masonería vista desde adentro por un masón activo. Francmasonería. La escuadra, símbolo de la virtud, y el compás, símbolo de los límites con los que debe mantenerse cualquier masón respecto a los demás, son quizá los dos símbolos masónicos más conocidos. Aquí aparecen también las letras Geia, que representan al gran arquitecto del universo, concepto utilizado sobre todo en el rito escocés. La francmasonería o masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, armónico, selectivo, jerárquico, internacional, humanista y con una estructura federal, fundada en un sentimiento de fraternidad. Afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano, orientándolo hacia su evolución personal, además del progreso social, y ejemplifica sus enseñanzas con símbolos y alegorías tradicionales tomadas de la albañilería y la cantería, más específicamente, del arte real de la construcción, es decir, de los constructores de las catedrales medievales. Aparecida en Europa entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, la masonería moderna o especulativa, ha sido descrita a menudo como un sistema peculiar de moral, bajo el velo de alegorías y enseñado por símbolos. Se presenta a sí misma como una herramienta de formación, con un método particular que, basado en el simbolismo de la construcción, permite a sus miembros desarrollar su capacidad de escucha, de reflexión y de diálogo, para transmitir estos valores a su entorno. La historia institucional de la masonería presenta numerosas disidencias, cuyas principales causas, con importantes matices y derivaciones, están relacionadas con la admisión de la mujer en las logias de hombres, la cuestión de las creencias religiosas o metafísicas, la naturaleza de los temas tratados o la forma de trabajar de las logias, así como con las bases sobre las que se fundamenta la regularidad masónica. La existencia de distintos puntos de vista sobre estos y otros temas ha dado lugar al desarrollo de distintas ramas o corrientes masónicas, que a menudo no se reconocen entre ellas. Según el Diccionario de los Símbolos, el compás ha sido considerado entre nosotros como el emblema de las ciencias exactas. La noción de regla, de rectitud está también por otra parte en la base del Kuei chino. Los grados de la abertura del compás simbolizan, en la tradición masónica, las posibilidades y los grados del conocimiento. 45 grados se refiere al octavo, 60 grados al sexto y 90 grados al cuarto. La masonería, al limitar la abertura del compás a 90 grados máximo, indica con ello los límites que el individuo no sabría traspasar. El ángulo de 90 grados reproduce la escuadra. Ya que la escuadra es, como sabemos, el símbolo de la materia, el compás es el símbolo del espíritu y de su poder sobre la materia. El compás abierto en 45 grados indica que la materia no está completamente dominada, mientras que la abertura de 90 grados realiza íntegramente el equilibrio entre las dos fuerzas. El compás se convierte en escuadra justa. En las ceremonias de admisión, iniciación, cuyas imágenes son accesibles en diversos medios, se puede ver entre los elementos que la forman el anagrama vitriol, conocido en la alquimia, para el que hay dos equivalencias diferentes. Visita interiorem terrae rectificando inveniens operae lapidem, desciende a las entrañas de la tierra, y destilando encontrarás la piedra de la obra. Ahora bien, veamos los orígenes. La masonería operativa. Una de las leyendas más importantes de la francmasonería atribuye a Hiram Abiff, mítico arquitecto del Templo de Salomón en Jerusalén, el origen mítico de la orden masónica. Algunos textos retrotraen el origen de la masonería a épocas de aún mayor antigüedad, y llegan a considerar como fundadores a distintas figuras bíblicas, como Tubal-Caín, Moisés, Noé o el mismísimo Adán. De la antigüedad de la sociedad hablaría el que las citas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sobre los arquitectos
pudiesen referirse a algunas personas relacionadas con este grupo iniciático. Más realistas, pero todavía en el ámbito de lo mítico o de lo pseudohistórico, diversos autores han atribuido este origen a los constructores de las pirámides en el antiguo Egipto, a los Collegia Fabrorum romanos, a la Orden de los Orden del Temple, la de los Rosacruces o a los humanistas del Renacimiento. Se habla de un texto que el príncipe Edwin de Northumberland, sobrino del rey Athelstan, habría dado a estas corporaciones en Inglaterra en el año 926, denominado Constituciones de York. Este manuscrito se habría perdido en el siglo XV y habría sido reescrito de memoria por los que lo conocían. Por este motivo, su origen más plausible lo encontramos en la Carta o Estatutos de Bolonia, redactado en 1248, son el documento masónico original más antiguo que se conoce. Trata de aspectos jurídicos, administrativos y de usos y costumbres del gremio. Le siguen en antigüedad otros documentos, como el Poema Regius o manuscrito Halliwell, 1390, el manuscrito Koke, 1410, el manuscrito de Estrasburgo, 1459, los estatutos de Ratisbona, 1459, los de Schab, 1598, el manuscrito Íñigo Jones, 1607, los de Absorion, 1668, y el Sloane, 1700. Todos estos manuscritos se refieren a la masonería, operativa, o gremial, de la que especifican sobre todo las reglas del oficio, y los historiadores suelen referirse a ellas en un sentido genérico como constituciones góticas. Dos corrientes principales. La regularidad es un concepto tan importante como debatido en el seno de la francmasonería. Con base en él, las obediencias masónicas establecen acuerdos de mutuo reconocimiento y relación entre ellas. En general, se habla de masonería regular para referirse a la que se atiene a una serie de reglas tradicionales. Sin embargo, existe discrepancia sobre cuáles de estas normas son las realmente importantes y cuáles no, lo que da lugar a la división de la masonería mundial en dos corrientes principales, a las que se puede añadir un cierto número de logias y de pequeñas obediencias no adscritas a ninguna de las dos. Las condiciones aceptadas por las dos corrientes principales para reconocer la regularidad de una obediencia masónica son: que posea una legitimidad de origen, esto es, que su constitución haya sido auspiciada por alguna otra organización masónica regular. En este sentido, suele considerarse que la regularidad inicial emana de la antigua Gran Logia de Londres y Westminster. El respeto a los valores y principios capitales establecidos en los documentos fundacionales, en concreto, las llamadas Constituciones de Anderson, publicadas en 1723. Las dos corrientes discrepan en varios puntos importantes, que afectan incluso a sus respectivas denominaciones. Ambas corrientes suelen ser conocidas, respectivamente, como regular, una de ellas, y como liberal o adogmática, la otra. Sin embargo, los representantes de la segunda mantienen que su corriente es también plenamente regular, mientras que los de la primera argumentan que la suya es asimismo esencialmente liberal y adogmática. Es imposible establecer un criterio objetivo sobre este tema. Quizá, lo que se puede afirmar es que las diferentes corrientes masónicas no se consideran identificadas con términos como irregular o dogmática. Finalmente, las logias que no se adscriben a los criterios de ninguna de las dos principales corrientes suelen ser denominadas salvajes, si bien ellas prefieren referirse a sí mismas como bajo la bóveda celeste. Masonería regular anglosajona. Sede de la Gran Logia Unida de Inglaterra, en Londres. La corriente que se denomina anglosajona está encabezada por la Gran Logia Unida de Inglaterra y a ella se adscriben las principales obediencias, por lo que a número de miembros se refiere, de las Islas Británicas, Estados Unidos, los países de la Commonwealth, Iberoamérica y parte de la Europa continental, incluida España. Basándose en su interpretación de la tradición masónica y, en particular, de las constituciones de Anderson, las obediencias y logias de esta línea establecen los siguientes criterios de regularidad. La creencia en una deidad o en un ser supremo, solo uno, que puede entenderse como un principio no dogmático, como un requisito imprescindible a sus miembros. Los juramentos deben realizarse sobre el llamado volumen de la ley sagrada, generalmente la Biblia u otro libro considerado sagrado o símbolo de lo trascendente por el que realiza el juramento. La presencia de este volumen de la ley sagrada, la escuadra y el compás son imprescindibles en la logia.
No se reconocía la iniciación masónica femenina ni se aceptaba el contacto masónico con las logias que admitan a mujeres entre sus miembros, aunque hay organizaciones asociadas en los Estados Unidos que están abiertas a las mujeres, pero no son reconocidas en Gran Bretaña o Irlanda. En este sentido, En busca de respuestas te recomienda que busques lo relacionado al rito ceremonial mexicano de los masones, en él encontrarás información sobre el papel femenino en la masonería. Por otro lado, están expresamente prohibidas las discusiones sobre política y religión, a pesar de que sí se estudian ambos temas, así como el posicionamiento institucional sobre estos aspectos. Masonería regular continental. La corriente que se denomina liberal o adogmática tiene su principal exponente mundial en el Gran Oriente de Francia. Es la principal corriente, por lo que a número de miembros se refiere, en Francia, África francófona y algunos países de la Europa continental, y a ella se adscriben muchas obediencias en todo el mundo, en especial en Iberoamérica y la Europa continental, incluyendo, en particular, a las obediencias femeninas y mixtas. No se basa en un estándar de regularidad establecido, sino que mantiene como referente el reconocimiento compartido de unos valores, modelos rituales y organizativos que, por tradición, se consideran esencialmente masónicos. Por este motivo, presenta una mayor variedad de formas concretas de organización, cuyas principales características, que no tienen que darse simultáneamente, son: el principio de libertad absoluta de conciencia. Admite entre sus miembros tanto a creyentes como a ateos y los juramentos pueden realizarse, según las logias, sobre el libro de la ley, las constituciones de la orden, o sobre el volumen de la ley sagrada, en ambos casos junto a la escuadra y el compás. El reconocimiento del carácter regular de la iniciación femenina. Las obediencias pueden ser masculinas, mixtas o femeninas. El debate de las ideas y la participación social. Las logias debaten libremente incluso sobre cuestiones relacionadas con la religión o la política, llegando, en determinadas ocasiones, a posicionarse institucionalmente sobre cuestiones relacionadas con esos aspectos. Dentro de una logia masónica, en Bruselas, el gran arquitecto del universo, expresado habitualmente con el acrónimo GADU, es un símbolo tradicional en masonería cuyo contenido, interpretación y relevancia varían según la corriente masónica de que se trate. Para la corriente anglosajona, el GADU representa al Ser Supremo, un principio masónico cuya creencia e invocación en la práctica del rito son imprescindibles. Para la corriente continental, establecer la condición de la creencia en un Ser Supremo supone limitar la libertad de conciencia de sus miembros, por lo que ni la creencia en el GADU ni su invocación son preceptivas. Los masones, como individuos, son en todo caso libres de darle el contenido que mejor se ajuste a sus creencias. Como todos los símbolos, proporciona un marco, pero su interpretación concreta corresponde a cada cual. Muchos francmasones consideran que el símbolo GADU es igual al Dios creador que determina a su voluntad los planes de la existencia. Para otros muchos, simboliza la idea de un principio creador, alma suprema que está en el origen del universo, cuya naturaleza es indefinible. Hay por último masones que, prescindiendo de cualquier enfoque trascendente, identifican al GADU con la sublimación del ideal masónico o que lo interpretan desde una perspectiva panteísta o naturalista. La masonería no sería compatible con una postura de nihilismo radical que negara cualquier sentido trascendente o inmanente al mundo, que interpretara el universo como un puro caos sin orden posible, o que negara que, a pesar del desorden aparente, hay un cosmos. Los grados. En el siglo XIX, se emitían certificados como este para que los masones pudiesen demostrar que habían tomado los 3 grados de la masonería en una logia regular, es decir, en una logia reconocida por una gran logia. Los 3 grados de la masonería son: el aprendiz. Es el primer grado, el de los iniciados, con el que una persona se vuelve masón. En este grado el masón se enfrenta consigo mismo y debe de superarse, empezando a controlar sus pasiones, exceso de los 5 sentidos. Compañero. Es un grado intermedio, donde el masón se dedica a aprender. En este grado el masón ve cómo el mundo exterior lo percibe y aprende a percibir el mundo exterior. Maestro. Es el tercer grado, en el cual se requiere que el masón participe en la mayor parte de los aspectos de la logia y de la masonería. En este grado, el masón es enfrentado con la realidad de la muerte, se enfrenta con la inmortalidad del alma y la vida eterna. Los 3 grados representan 3 etapas del desarrollo personal. No hay, para los masones,
un significado único de estos 3 grados, conforme un francmasón va trabajando en cada uno de los grados y estudiando, interpretará estos grados en función de su desarrollo personal, y su única obligación será cumplir con las normas de la logia para la que trabaja. Una estructura simbólica común y una serie de arquetipos universales le servirán a todo masón para encontrar sus propias respuestas a las preguntas filosóficas de la vida. No hay ningún grado en la francmasonería que sea superior al grado de maestro. Si bien algunas órdenes masónicas tienen otros grados con números, estos otros grados se consideran de perfeccionamiento al grado de maestro y no promociones del mismo. Un ejemplo de ello es el rito escocés antiguo y aceptado, REAA, que confiere grados desde el número 4 hasta el número 33. En el rito nacional mexicano, en cambio, el total de grados es 9, equivalentes a los 33 del REAA. Para alcanzar estos grados adicionales, es necesario ser maestro masón. Su administración depende de un sistema paralelo al de las logias azules o de artesanos. Dentro de cada organización hay un sistema de oficios, que confiere rangos únicamente dentro de ese grado o dentro de esa orden. En algunas jurisdicciones, en particular las de Europa continental, se les solicita a los masones que elaboren artículos sobre temas filosóficos, y que los presenten en público en la logia. Hay una extensísima bibliografía de artículos, revistas y publicaciones masónicas, que incluyen abstracciones y lecciones espirituales o morales de calidad diversa, manuales prácticos acerca de la organización y el manejo de los ritos, y también artículos históricos y filosóficos. Discreción y secreto. La masonería no es una sociedad secreta, sino discreta y con algunos secretos que son revelados a sus miembros a medida que estos progresan. En lo que se refiere a las actividades de las logias, estas son discretas. Con respecto al secreto, existen 2 tipos de secretos prioritarios, uno de ellos asociado con el reconocimiento, las palabras de pase, los toques al saludarse y las respuestas a preguntas específicas para poder ingresar a la orden. Estos elementos forman parte del conocimiento esotérico, que solo se transmite en el interior de la institución y a quienes han alcanzado el conocimiento y el reconocimiento de sus iguales para llegar ahí. El otro tipo de secreto es ritual y es personal, es el conocimiento que cada miembro de la logia va adquiriendo de sí mismo conforme aprende. Es una experiencia personal que, por definición, no puede transmitirse a nadie más. El documento encriptado del siglo XIX, llamado Copiale, descifrado en la Universidad de Uppsala, en Suecia, contiene las ceremonias de admisión a una sociedad secreta, los ocultistas, dedicada a la difusión de las técnicas adecuadas para la extracción de las cataratas, facólisis. También describe las ceremonias de iniciación a todos los grados masónicos. Historia. En el siglo XVIII, cuando surgió la masonería especulativa o moderna, la mujer no estaba ni económica ni social ni políticamente emancipada. En las constituciones de Anderson, de 1723, no se la tuvo en cuenta. Pero las mujeres no quisieron permanecer indiferentes a las realizaciones de las asociaciones masónicas. En 1730, solo 5 años después de la aparición de la masonería especulativa en Francia, comenzaron a realizarse gestiones para que fuesen aceptadas en la institución. El 10 de junio de 1774, el Gran Oriente de Francia había tomado bajo su protección, en una asamblea general, la masonería de adopción. Se trataba de logias formadas por mujeres bajo la tutela de los masones varones. El 11 de marzo de 1775, el marqués de Saint-Seval, ayudado por otros hermanos, formó la logia El Candor. Su primera gran maestra fue la duquesa de Bourbon, a la que siguieron la princesa de Lamballe, 1780, la emperatriz Josefina, 1805, Madame de Vaudemont, 1807, y Madame de Villette, 1819, amiga personal de Voltaire. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, el 14 de enero de 1882, en la localidad de Le Pec, Francia, la logia Los Librepensadores inició a una escritora y conocida militante a favor de los derechos de la mujer, Marie d'Erasmus, quien el 4 de abril de 1893 creó, junto con el senador George Martin, la gran logia simbólica escocesa de Francia Le Droit Humain, el derecho humano. Esta logia daría origen a la orden masónica mixta internacional El Derecho Humano. El derecho humano extendió rápidamente su acción en el mundo, y perteneció a la misma Annie Besant, célebre feminista inglesa y secretaria de la Sociedad Fabiana, antecesora del Partido Laborista de Inglaterra.
A lo largo del siglo XIX y principios del XX, la masonería de adopción fue desapareciendo y transformándose en masonería femenina, especialmente con el surgimiento, el 21 de octubre de 1945, de la Unión Masónica Femenina de Francia, que culminó, en 1952, con la creación de la Gran Logia Femenina de Francia, que irá extendiendo la masonería integrada por mujeres en el resto de la Europa continental y de América Latina. Todavía algunas organizaciones masónicas masculinas siguen considerando irregular la presencia de mujeres en la masonería, si bien hoy existe un alto nivel de integración en la mayoría de los países, a partir de la existencia de organizaciones masónicas mixtas o femeninas, véase Rito Nacional Mexicano. Estas organizaciones son, por lo demás, plenamente aceptadas por las obediencias masculinas de la corriente masónica liberal. El caso chileno. En la época de la independencia chilena, cuando la mayoría de los líderes patriotas sudamericanos en Europa, liderados por el venezolano Francisco de Miranda, organizaron un sistema de sociedades secretas con características masónicas, llamadas logias lautarinas, con el fin de independizar a América de la corona española. Tras concretarse su objetivo, las logias se disolvieron en la década de 1820. Sin embargo, el interés por la masonería continuó. En 1827, se fundó en Santiago la Logia Filantrópica Chilena, la cual habría tenido cierta influencia en el desarrollo del pensamiento liberal, pero, tras el triunfo conservador en la batalla del Ircay, esta iniciativa se disolvió. El interés renacería en Valparaíso en la década de 1850, cuando extranjeros residentes fundaron la logia francesa L'Étoile du Pacifique y la logia americana Bethesda. Siguiendo este ejemplo, surgieron logias en el puerto integradas por chilenos y sudamericanos, Unión Fraternal y Progreso. Al mismo tiempo, surgió en Concepción la Logia Aurora de Chile y en Copiapó la Logia Orden y Libertad. En 1862 las logias masónicas chilenas decidieron dejar de estar adscritas a grandes logias europeas y organizaron para este efecto la Gran Logia de Chile, como un ente superior y centralizador. Con sede en Valparaíso, su primer serenísimo gran maestro fue el radical y superintendente de bomberos Juan de Dios Arlegui. En un comienzo fue difícil para las logias extranjeras del puerto aceptar la nueva institución masónica chilena, sin embargo, la redacción ese mismo año de una constitución de la Orden Masónica Chilena, consolidó su existencia. Tras su nacimiento en el puerto, la masonería comenzó a crecer, al aparecer nuevas logias masónicas en Santiago y ciudades de provincia. En la capital surgió en 1864 la Logia Justicia y Libertad, en 1870 la Logia Deber y Constancia, en 1872 la Logia Verdad y en 1876 la Logia Tolerancia. En provincias surgió en Valparaíso la Logia Aurora, en 1869 y en La Serena la Logia Luz y Esperanza en 1874. De esta manera, a fines del siglo XIX, la masonería había logrado constituirse a nivel nacional al existir más de 30 logias masónicas repartidas a lo largo y ancho del país, dependientes de la Gran Logia de Chile. Constituida según las normas de sociabilidad de la masonería europea, juramento de iniciación, normas simbólicas, reglamentos de funcionamiento y declaraciones de principios, correspondieron a miembros de las emergentes clases medias altas, de espíritu laico y emprendedor, que adscribían a los ideales políticos del liberalismo radical y el socialismo, encontrándose entre ellos ingenieros, médicos, abogados, profesores, medianos empresarios, comerciantes, altos funcionarios públicos, políticos y miembros de las Fuerzas Armadas. Hoy en día, en Chile existe la Gran Logia de Chile, como la única potencia masónica regular dentro del territorio de la República, existiendo también otras múltiples potencias masónicas de carácter irregular. El caso mexicano. La francmasonería en México. En México, el rito nacional mexicano aceptó, desde su creación en el siglo XIX, el ingreso de las mujeres a logias mixtas. Y algunas pocas logias del rito escocés antiguo y aceptado también son mixtas, aunque la gran mayoría de ese rito son masculinas, y en esos casos las mujeres trabajan en logias separadas, agrupadas a su vez en grandes logias femeninas. El caso argentino. Francmasonería en Argentina. En Argentina, existe el Gran Oriente Simbólico Femenino de la República Argentina, GOSFRA, que cuenta con más de 10 logias repartidas por todo el país. Y la Gran Logia Femenina Argentina, GLFEM, forma parte de Eclipsas,
una organización internacional de jurisdicciones soberanas francmasónicas, que tiene 7 logias, varios triángulos y comités. El caso uruguayo. Francmasonería en Uruguay. En Uruguay, existe masonería masculina, masonería femenina y masonería mixta. Organizaciones e ideologías antimasónicas. El Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, uno de los pocos que sobrevivieron a la dictadura franquista en España. Desde su fundación, la masonería ha encontrado la oposición de distintos tipos de actores sociales. Los motivos de esta oposición pueden referirse a la institución masónica en cuanto forma de organización, o bien poner el acento en una característica pretendidamente negativa de sus principios filosóficos y valores morales. El término, antimasonería, o antimasonismo, se refiere a la desconfianza, a la crítica, a la oposición, a la hostilidad, a la discriminación, a la represión o a la persecución de la masonería. Es así como a través de los tiempos, esta importante logia con presencia en la mayoría de los territorios del planeta, se ha mantenido y crecido, conservando sus tradiciones y reglas dogmáticas, en las cuales fundamenta su existencia y su unión. La masonería es vista por algunos como la precursora de calamidades del mundo y es tema predilecto para quienes se dedican a las conspiraciones. Se debe reconocer que por su origen y rasgos de secretismo, da mucho de qué hablar, prestándose con ello a ser tema de las conspiraciones predilectas del colectivo. Por nuestra parte, En Busca de Respuestas, llegamos al final del vídeo esperando que haya sido de tu agrado y que la información aquí vertida te haya servido para algo positivo. Bueno amigos, pues así llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado mucho. La verdad es que hay información interesante respecto de los masones en lo que es América Latina. Y un video sencillo que traigo para que lo vean, lo estudien y lo disfruten. Gracias, muy amables.